Excelente. Gracias. Bueno, ahora sí les doy la más cordial bienvenida nuevamente a esta clase que está, como ustedes saben, financiada y apoyada por la Subsecretaría de Previsión Social y realizada por la Universidad de Talca para entrar en esta dinámica de la educación previsional y fomentar una cultura previsional. Y para ello somos un grupo un poco más pequeño, pero vamos a trabajar la clase 3 y 4 y vamos en algunas materias tal vez avanzar de una manera distinta, pero sin quitarle eh, el foco al tema, pero tal vez también desde un nivel más pragmático para que pudiéramos aprovechar un poco más la clase. Pido un poco de disculpa, yo estoy bien congestionado, por eso estoy hablando así, pero entiendo que se escucha bien y lo podemos hacer. Estoy ahí con algunos medicamentos, Tapsin y estas cosas que ayudan a sentirse un poquito mejor. Así que lo mismo para Caroline, que es nuestra asistente en todo el tema de lenguaje de señas, también está bien constripada. Y estamos aquí al pie del cañón desarrollando la clase. José Aguilar, lo conocen, es el coordinador con alumnos de contenido, de que esto también se haga posible con cada grupo y en cada clase. Y nos acompaña también Javier Reyes, que entrega todo el soporte y vamos a hacer con él todo lo que son las pruebas de encuesta en línea o respuesta a las preguntas y a las metodologías que vayan apareciendo en la clase. Tenemos una clase máxima hasta las 8:30, por lo tanto vamos a avanzar en esta materia y un poco lo primero que nos importa es que Javier ahí nos dé alguna indicación de cómo podríamos compartir desde sus celulares o desde la aplicación donde estén, qué es un sistema de pensiones y qué entienden por un sistema de pensiones. Javier, por favor. Muy buenas tardes a quienes están aquí participando. Eh, con su celular tenemos una opción de participar, sí, siguiendo la línea de la exposición, participar capturando un código QR que se lo voy a mostrar aquí a continuación. Le hacen un clic y van a poder acceder a una primera actividad en la cual tres conceptos que se vengan a la mente rápidamente, usted lo van a ir volcando y validando para que se vaya llenando esta información y nos vaya mostrando acerca de los conceptos que prevalecen por sobre otros ante la pregunta de qué es un sistema de pensiones para cada uno de nosotros. Va a quedar ahí en el chat también el vínculo, así que no pueden capturarlo con el celular y inmediatamente empiezan a participar, como en este caso, en que ya se Perdona, reflejan algunos conceptos. ¿y pusiste el código QR por ahí o no? Sí, se lo vuelvo a mostrar, mire. Disculpa, está. Pínchelo nomás. Ahí sí, pues ahí sí, ahí sí. No lo alcanza a tomar. Ahí aparecen palabras. Oye, ¿tienes Ahora, por ahí el vínculo como para ponerlo en el chat? Así pensando que alguien esté desde el celular. sí, lo dejo al tiro. Dale un poquitito. Tú podrás ingresarlo, no me deja mostrar la. No, sí, sí, yo lo puedo compartir también. Sí. Ya, yo pude contestar y con el celular. Exacto. Sí, sí, el bloqueo de pantalla el que no me deja. Hay una palabra que sobresale. Sí. Mira, ahí, claro, No tengo un problema aquí. Eh, tenemos una buena representación de, de las distintas maneras de cómo nosotros vemos o nos acercamos a este tema. Y
la seguridad, claro, es como mayoritariamente más representativa, porque justamente el sistema de pensiones actúa cuando tenemos que cubrir una contingencia. Si estamos con un tema de edad legal cumplida, 60 las mujeres, 65 los hombres, claro, buscamos seguridad para que esa pensión venga a reemplazar o hoy día, como se dice en los días, a complementar otros ingresos que pudiéramos estar generando. Si no se nos produce una invalidez, esperamos que el sistema nos entregue derechos y beneficios y nos asegure también un reemplazo de este ingreso que no podemos seguir percibiendo por estar inválido. ¿Y para qué decir si nos morimos? Si es así, obviamente el grupo familiar se puede ver más afectado todavía por el hecho de que un miembro de la familia o un aportante de ingreso ha perdido la condición de trabajador activo y la condición de vida, y por lo tanto se merma el ingreso familiar, y ahí la pensión de sobrevivencia también viene a cumplir un rol bien importante. Entonces la tranquilidad, la dignidad, la protección del futuro, la necesidad, los derechos sociales, todo eso está dentro de este ámbito del sistema de pensiones, y que seguridad sea la palabra más importante también es como abarcativa de lo que es la seguridad social. Por lo tanto, creo que el ejercicio nos deja bien orientados para entrar un poquito más en el sistema de pensiones propiamente tal. Dejo Empiezo a compartir, compartir. profesor. Exacto. Perfecto. Y de ese punto de vista, tenemos una realidad que nos lleva a mirar el tema del sistema de pensiones desde tres pilares. Y esos tres pilares, más adelante los vamos a ver y los vamos a tratar de entender de acuerdo a algunos ejemplos, pero este sistema de pensiones lo que busca es que frente a coyunturas y a contextos bien particulares, como hemos conversado, incapacidad, o sea, invalidez, enfermedad, accidente, muerte, vejez, reacciona y aporta un ingreso, como podríamos decir, sustitutivo. Y es por eso que tiene este sistema la base en que estamos obligados a contribuir. Y varias veces uno se ha preguntado en distintos foros, si es que no me obligaran a cotizar, ¿lo haría? Mayoritariamente la respuesta es que no. O lo haríamos, pero ojalá con un mínimo. Entonces, como hoy día tenemos este 10% de nuestros sueldos imponibles o de nuestra realidad como trabajadores independientes, la ley nos obliga a cotizar. Y le quiero recordar que el 10%, si uno lo mira en el contexto de la OSD, estamos en la mitad de lo que ellos cotizan. Ellos cotizan en promedio un 19% y nosotros solamente un 10%. Por lo tanto, cuando uno ve incluso el gráfico de los países que son miembros de la OSD y lo ven desde el punto de vista del porcentaje de cotización, Chile es una de las barritas más pequeñitas y los otros países obviamente tienen mucho mayor nivel de aporte obligatorio y por lo mismo mucho mayor nivel de pensiones. Y no hay que extrañarse por qué también en la reforma de pensiones estamos llevando este tema del 10% al 16% y le estamos aumentando 6 puntos para que las pensiones puedan efectivamente sumar y subirse los montos. Ahora, esto del 6%, no me quiero escapar del tema, pero me parece que es importante reflexionarlo, eh, no es un aumento de la pensión inmediata. Si el 6% va a cuentas individuales, este efecto se puede ver en 30 años más. Y por eso que está esta discusión tan profunda de decir, bueno, si ese 6% que una parte vaya a lo solidario y que otra parte vaya a lo individual. Porque en la medida que más se contribuya intrageneracionalmente e intergeneracionalmente, más se va a poder subir los montos de la pensión y y a menor plazo. Y más todavía si una parte importante va al ámbito ya de reparto o al sistema mixto, de reparto en el sentido de generarle el apoyo a otros a que puedan estar más vulnerables,
inmediatamente tendría un impacto en las pensiones más bajas o la famosa clase media que siempre se ve tan postergada. Entonces, esta reflexión así media genérica es importante tenerla porque tiene que ver con este tema de que estamos obligados a contribuir y por eso que aportamos el 10% y que el sistema más nos entrega la oportunidad de aportar de manera voluntaria. Y si en estas dos cosas no se diera una realidad muy positiva y nuestra pensión base o autofinanciada sea baja, estamos entendiendo por baja menos de 702.000 pesos, se activaría la PGU, que es la pensión del ex Pilar Solidario, y que en el fondo tiene este financiamiento fiscal. Entonces, aquí hay otra pregunta, Javier, si podemos Sí, desarrollarla. la tiramos de inmediato. No olviden de que al haber capturado el primero de los al haber capturado el primero de los ejercicios, automáticamente el siguiente aparece en su navegador. Si faltase el código QR, se vuelve a capturar. Así que podrían ingresar y marcar alguna de las opciones que responden a la pregunta de si alguien de la familia pide que explique principales diferencias entre un sistema y otro. ¿Quién confianza le merece? Se puede acceder a través del mismo link que dejé en el chat. Igual Exacto. podríamos mostrarle el QR en caso de que alguien lo haya, digamos, cerrado por alguna razón. Pero siempre Claro. es como que abrimos el QR al principio y ese sirve para toda la clase, como decía bien ahí Javier. Ahí está el QR que Caso de que está en el corresponde chat. al mismo link que está en el chat. Y si no cerrasen el navegador en el teléfono, automáticamente la siguiente actividad aparece de inmediato ahí en su pantalla. Estamos esperando ahí sumar votaciones. Cinco, seis. Ya, Lo yo creo que se buscamos. va a mantener, Sí. se va a mantener esa situación donde entre poca confianza y nada confianza, si uno la sumara, también tenemos ahí un porcentaje, pero la mediana confianza a mí me sorprende un poco ¿Mm? porque efectivamente las diferencias tal vez uno las puede explicar un poquito teóricamente. Y me ha pasado en muchos debates y en muchas clases y conversatorios que cuando uno quiere explicar el sistema de reparto, algunas personas tienen una apreciación así como romántica de este sistema, pero cuando uno lo lleva a la práctica y señala que los pasivos se ven financiados con el ingreso de los que trabajan, eso parece y suena bien, pero recordar también que la pirámide poblacional cambió. Antes teníamos una base muy ancha de personas jóvenes y que trabajábamos y que podíamos financiar a los que van llegando a la pirámide, a la cumbre, que eran menos. Y hoy día la población en términos etarios va cambiando y por lo tanto existen menos personas que están en la base y más personas que están arriba. Entonces la pirámide se invirtió y eso significa que si uno le dijera a estas personas o a nosotros mismos que trabajamos, que aportemos una mayor cotización para poder financiar la pensión de los pasivos, en algunos cálculos se llega a que esto puede ser el 30 y tantos por ciento. Incluso alguien por ahí mencionó que puede ser hasta un 40%. Entonces, si uno se pone la mano en el corazón y la mano en el bolsillo, pareciera que no estamos dispuestos a ser tan solidarios para con otros. Y eso lleva a esta conclusión de que uno puede explicar las diferencias entre los dos sistemas, pero a la hora de los que hubo yo creo que se hace menos factible y la gente tiene menos adhesión a poder pensar en que pudiéramos estar en un sistema de reparto y por eso que estamos más bien en una lógica individualista y de capitalización individual. Acuérdense que en cualquier minuto me pueden interrumpir
para poder tener la confianza de que podemos ir respondiendo a las preguntas que ustedes se están haciendo. ¿Ya? Y si uno ve de nuevo cómo en el fondo esto influye, aquí tenemos, claro, una pregunta que se responde por sí sola, en términos de que si uno mira que la población adulta aumenta y está cubierta en un porcentaje y que le van a pagar las pensiones de acuerdo a la realidad que esté teniendo, pero que en definitiva busca esto tratar de paliar o superar la línea de la pobreza, la gente se da cuenta que esto requiere recursos. Y es como esta frase típica de políticas permanentes requieren ingresos permanentes. Entonces el Estado requiere un volumen importante de recursos para poder cubrir el pago de las pensiones, específicamente en el ámbito más solidario. Por lo tanto, obliga a que el sistema tenga ciertas características y lo haga posible de permanecer con una cierta robustez que le dé la posibilidad de continuar, ojalá en adelante, porque no puede ser un beneficio parcial o por ahora o por unos años y después no tener ese beneficio. Tampoco puede ser un sistema de pensiones que funcione con un determinado gobierno y al cambio del gobierno se debilite el financiamiento o el foco. Por eso que uno busca y es deseable por todos los medios de que este sistema sea robusto. ¿Y cuándo es robusto? Es cuando convive y confluye una cobertura, es decir, la población, tanto activa que trabajamos y pasiva que están jubilados, estén cubiertos. ¿Cuándo un activo está cubierto? Cuando producto de su situación de trabajo se invalida y le corresponde un beneficio. Y cuando un pasivo muere, le corresponde también un beneficio. Que sea de suficiencia requiere que por lo menos esté ojalá por sobre la línea de la pobreza, o sea, hayan unos mínimos. Y que sea sostenible es que esto no esté sujeto solo a una política pública, ya sea de recaudación tributaria o de algún otro tema de ingreso momentáneo parcial, sino que requiere que tenga efectivamente sustentabilidad, permanencia y que en el fondo sea para quedarse. Como que si ya estamos en esta dinámica y, por ejemplo, la PGU está ya funcionando e instalada en régimen, que no sea solo mientras tengamos los recursos de una reasignación presupuestaria, por ejemplo, sino que sea efectivamente una política pública de largo plazo y ojalá con mecanismos de reajuste y de mejoramiento de las coberturas y de la suficiencia en términos del monto mensual. En la historia, si uno así como resume, teníamos el sistema de reparto, las famosas cajas de previsión social, y nos pasamos ya en el año 80 a este decreto ley 3500, donde ya entra una lógica mucho más individual, y después se complementa con lo que hoy día ya llamamos el pilar no contributivo estatal, o lo que en ese momento se llamaba el pilar solidario. Porque del pilar solidario hoy día como el mecanismo social o para cubrir la vulnerabilidad más conocido es la PGU. Y es una ley recién del año pasado, que la estuvimos aplicando, que se instaló con defecto y que ya hubo que modificarla para que efectivamente tuviera una cobertura. Piensen que se llama pensión garantizada universal y el universal no se estaba dando por una fórmula de cálculo y se generó ya un cambio ahí de tal manera que esto por lo menos beneficiara, bendigo, al 90% más vulnerable de la población chilena y dejara solo afuera al 10% más rico de la población chilena. Y es por eso que, dicho lo anterior, el sistema de pensiones en su formulación mantiene en la lógica de lo contributivo obligatorio una cotización del 10% para cubrir esos tres tipos de pensiones. Y esos tres tipos de pensiones se cubren con los ingresos que uno va teniendo como independiente o sujeto a un contrato. Por lo tanto, es desde el sueldo imponible que a mí se me hace este descuento y se me hace este aporte.
Tal vez voy a volver después un poco atrás, pero para no saltarme tanto, tenemos aquí la manera de cómo este pilar contributivo obligatorio funciona. Yo tengo un trabajo, soy dependiente, he suscrito un contrato y recibo una remuneración que es la retribución por el trabajo y las funciones cumplidas. Y en ese sentido, lo que antes se hablaba como de las leyes sociales, el empleador está obligado a descontar de ese ingreso lo que corresponde a los aportes para la AFP, para el sistema de salud, para la AFC, la ley sana, el seguro de invalidez y sobrevivencia y las mutuales de seguridad. Y eso está en base a la remuneración imponible. Por lo tanto, esa remuneración imponible es todo lo que yo recibo como ingreso, como sueldo base, como remuneración, más otros componentes variables, que están ahí, las comisiones, las horas extraordinarias, algunos bonos que a veces se aplican y que va justamente a sumar esto. ¿Qué es lo que nos suma al sueldo imponible o a la remuneración imponible? Es la asignación de colación o la asignación de movilización. Por lo tanto, si eso que está en la remuneración uno lo despeja, todo lo otro es parte de la remuneración imponible y es sobre la base que se van a calcular los porcentajes de descuento. En el caso de los honorarios, aplica más o menos parecido en el sentido de que yo tengo una actividad y presto un servicio y como contraparte emito una boleta de honorario a un empleador o a un receptor del servicio que estoy otorgando, o yo mismo al emitir la boleta determino si la retención se la cobro a quien le estoy emitiendo la boleta y él la retiene y la paga, o yo emito esa boleta y yo retengo y yo pago ese impuesto. En todos los dos casos, estos ingresos imponibles se calculan sobre la base de un 80% de los ingresos totales del año anterior. No es como una renta presunta, pero en el fondo se busca un equilibrio, sabiendo que todos los meses en el fondo estos ingresos son diferentes. A diferencia de la gente que está contratada, que tiene más o menos un ingreso imponible parecido, salvo que varía por bono o por extraordinaria. Pero la persona honoraria o la persona que trabaja de manera independiente tiene minutos en que su ingreso imponible es mayor y en otros que es menor. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Impuesto Interno? Calcula el 80% de la suma de los ingresos del año del mes anterior. Y de ahí calcula ese porcentaje que después uno lo tiene que enterar como impuesto en la declaración de impuesto a la renta. ¿Hay preguntas hasta ahí, José? ¿O algo en el chat? De momento no me han llegado. Si alguien tiene alguna pregunta, siéntase en libertad de compartirla o escribirla en el chat o levantar la manito. Ya, entonces decíamos que para concluir este tema del pilar contributivo obligatorio, eh, el empleador me va a descontar el 10%, me va a cobrar la comisión de la FP y me va a terminar destinando un porcentaje para el seguro de invalidez y sobrevivencia y para las otras realidades que están en los otros sistemas, salud, mutuales, seguro cesantía. Pero aquí me voy a detener un poquitito porque el seguro de invalidez y sobrevivencia es el que se destina a cubrir aquellos eventos en los cuales yo tengo una enfermedad, una patología o varias patologías que no me permiten desarrollar mi vida normalmente y tiene un menoscabo real, concreto, evaluable y cuantificable. Y por lo tanto, cuando yo estoy cubierto por un seguro de invalidez y sobrevivencia, puedo, en caso de que una de estas realidades mías se presenten, tener la posibilidad de solicitar la pensión de invalidez o solicitar la pensión de sobrevivencia en caso de muerte, y va a operar este seguro de la siguiente manera. Va a evaluar primero frente a la solicitud de invalidez o frente a la solicitud de sobrevivencia, en caso de un fallecimiento no a causa del trabajo, va a ver si efectivamente estaba cubierto o no.
¿Cuándo está cubierto un trabajador dependiente? Cuando ha tenido cotización y tiene un contrato vigente. O incluso cuando está con licencia médica. Eso también genera que está cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia. Por lo tanto, la FP informa de que estamos frente a un afiliado o una afiliada que está con una solicitud de invalidez y que tiene cobertura por el seguro de invalidez y sobrevivencia. Y si esa persona tiene en sus capitales X cantidad de dinero, tiene una edad relativamente joven, está casado o no, y tiene hijos o no, y estos hijos son menores o mayores, todo eso influye para lo que puede ser el cálculo del aporte adicional. Entonces se da que una persona pueda tener una situación de muchos ingresos, siendo casado o siendo, por ejemplo, viudo o siendo divorciado, con puros hijos mayores de 24 años, y uno podría decir el seguro de invalidez y sobrevivencia debiera generarle un aporte. En un caso así no hay aporte porque el promedio de ingresos es muy alto y no hay muchos beneficiarios legales. Es más, si está divorciado y es viudo y tiene hijos mayores de 24 años, no hay beneficiarios legales. Y como no hay, con los recursos que él ha acumulado, podría financiar su pensión. A diferencia de alguien que sea joven, que esté casado y que los hijos sean menores de 18 años. Ahí lo más probable es que al ser joven acumuló menos capital y es mucho más lo que requiere que le llegue como aporte adicional de las compañías de seguro para que pueda tener una pensión que corresponda a él, inválido, y después a su señora en caso que él fallezca. Y si es una pensión de sobrevivencia, que los fondos que lleguen sean suficientes para cubrir la pensión de la viuda y de los hijos hasta cumplir los 18 años o los 24 años si los hijos son solteros y estudian. Entonces este seguro de invalidez y sobrevivencia, que uno lo ve así como involucrado aquí en un párrafo, tiene bastante importancia y relatividad. Y quiero contar ahí un par de casos que me parecen bien sorprendentes. Como hoy día hemos tenido 3 clases con distintos grupos, así que espero no repetirme con los casos. Y tú me interrumpes, José, si hay alguna pregunta. Eh, Uno puede en el fondo pensar que una persona que tiene menos de 65 años tiene derecho a poder solicitar una pensión de invalidez, porque la pensión de invalidez se puede pedir hasta los 65 años. Hoy día en la mañana, en un break de uno de los cursos, me llamaba una persona que no conocía y me planteaba la situación de su padre, que tenía 63 años y que obviamente quería pensionarse por vejez. Y cuando yo empiezo a indagar o a preguntar cuáles eran las características de esta persona frente a una reunión telefónica de primer contacto, me señala que es un hombre de 63 años, casado, con hijos. La pregunta siguiente es: ¿de qué edad son los hijos? Todos mayores de 24 años, por lo tanto no eran beneficiarios legales. Y la cónyuge también era mayor, pero independiente de la edad que tenga, al ser mayor o ser cónyuge, tiene el derecho a recibir la pensión de sobrevivencia o la de invalidez en caso que la persona que se ha pensionado falleciera. Y yo inmediatamente pensé que con este tema él se podía pensionar y me cuentan que lo que él está buscando es una invalidez por el hecho de tener un problema de alcoholismo bastante desarrollado y que por lo tanto quería optar por esta pensión de invalidez. Reglón seguido, uno pregunta cuál es la realidad de ingreso o en general cuáles son los montos de la AFP, si la persona está trabajando, si tiene contrato vigente, si es independiente, si tiene muchas lagunas. Y me dice esta persona, que la hija del consultante, me dice: no, mi papá ya hace bastante tiempo que no trabaja, por lo tanto no está cotizando, tiene 63 años y solo tiene una beneficiaria legal. Entonces, no aplica el seguro invalidez y sobrevivencia porque solo aplica para aquellas personas que están con contrato vigente o habiendo cesado en funciones, no ha pasado más de un año. Y por otro lado,
si es que no ha cotizado y no está cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, no tiene derecho a aporte, y aunque la comisión médica determine que efectivamente tiene una invalidez, va a tener que solo pensionarse con los capitales que tiene en la FP. Entonces, esto muestra que el desconocimiento es bastante profundo del sistema y que pese a que estábamos con una persona que había escuchado que tenía derecho a pensionarse por invalidez, no lo podía hacer porque no tenía la cobertura por el seguro. José, Hernán, tenemos una consulta de Vicente. Adelante, que la Vicente. haga, que se tome todo Bueno, el tiempo del mundo para yo descongestionarme un poco, por favor. Vicente, adelante. ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Eh, Perfecto. yo tengo una duda. En el caso de los independientes, de la gente que trabaja independiente, pero no emite boleta de honorario, sino tiene su pyme, su negocio, ¿ellos pagan a través de alguna plataforma aparte o tienen que empezar a hacerse un subcontrato ellos mismos? ¿Cómo funciona ahí el tema? Mira, súper buena pregunta, porque de partida no son independientes, son como trabajadores por cuenta propia, porque los tres tipos de afiliación al sistema son o el independiente, que tiene una actividad económica con la cual emite boletas de honorario, el dependiente, el afiliado o afiliada dependiente, que tiene una relación contractual y por eso también paga cotizaciones, y el afiliado voluntario. Entonces, si a lo que tú consultas, Vicente, es una persona que no emite boletas de honorario, pero que tiene un emprendimiento o una actividad por cuenta propia, quiere decir que no es independiente, pero alguna actividad desarrolla que le genera un ingreso. Pero ese ingreso no está obligado a contribuir ni en la cotización obligatoria, ni en ningún otro instrumento, porque no está cubierto por nada. Y ese es uno de los problemas de la precariedad del trabajo en el mercado del trabajo, que deja a estas personas bastante en desprotección. Entonces, si uno pensara en ir un poquito más allá con la respuesta, uno tendría que pensar que esa persona, al no emitir boleto honorario, no puede afiliarse como independiente. Tampoco es dependiente y tendría que activar una afiliación voluntaria. Y en ese caso, él cotiza por la plata y por los montos que quiera para poder tener coberturas. Y ojo, un independiente o un afiliado voluntario tiene que por lo menos haber cotizado en el mes anterior de cuando le ocurre el siniestro. Si se invalidó o se murió y no tenía cotización el mes anterior, no le cubre el seguro invalidez y sobrevivencia. Por lo tanto, también es una lotería o por decirlo de otra manera, una situación bien curiosa, porque en general una persona que trabaja por su cuenta y que no emite boleta, lo más probable es que no sea constante en las cotizaciones que haga. Y eso significa que uno nunca sabe cuándo le va a ocurrir algo, y como no sabe cuándo le va a ocurrir algo, puede que no haya cotizado en el mes anterior al siniestro y no quede cubierto. Por lo tanto, en resumen, una persona que trabaja y que no emite boletas debiera cotizar como afiliado voluntario para tener fondos para la vejez y fondos para estar cubierto con otro tipo de cobertura. ¿Se entendió la Sí, respuesta, sí, Vicente? entendí la respuesta. Y tengo otra duda aparte. Usted Dele nomás, sí. mencionó, usted mencionó que si el cónyuge es mayor que la persona, igual recibe beneficios. Sí, y cuando lo dije me arrepentí, porque no tiene nada que ver la edad. Basta que sea cónyuge y se muere el afiliado o el otro cónyuge, hombre o mujer, da lo mismo, y esta persona tiene derecho a la pensión de sobrevivencia. Lo que pasa, y no sé cómo explicarlo de una manera muy más fina, lo que pasa es que mientras mayor sea la cónyuge, menor es la cobertura. Entiendo. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, se da en el mercado societal, por decirlo de alguna manera, que hombres mayores o, digámoslo al revés también, mujeres mayores generan vínculo o contraen un matrimonio con personas infinitamente menores. Y eso castiga fuertemente
la pensión de quien está pensionándose, porque el sistema tiene que provisionar recursos para él o la cónyuge. Si él o la cónyuge es mucho menor que yo que me estoy pensionando, el sistema saca más plata para cubrir la pensión futura en caso que yo me muera, y si es muy joven, es más la plata que tiene que guardar, por lo tanto es menos la plata que me va a pagar. Pero si mi cónyuge es mayor o de una edad más o menos parecida, la provisión es menor porque dentro de la lógica de la tabla de mortalidad o de expectativa de vida, se supone que ese cónyuge o la cónyuge vive menos. Por lo tanto, mi pensión puede ser mayor porque lo que hay que previsionar para esa persona es menos recursos. Claro, Esa es una entiendo. manera elegante de explicar esto, que el tema de casarse con alguien muy joven no es buen negocio, es lo previsional, porque baja mucho la pensión por el hecho de tener que provisionarle a un cónyuge que tiene una expectativa de vida muy larga. ¿Se entiende, no? Sí, 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 entiendo. Pero basta que sea cónyuge, independiente de la edad que tenga, tiene el derecho a recibir la pensión del otro cónyuge si es que éste fallece. Y Perfecto. para no perderme en la explicación, hay dos figuras más con respecto a los cónyuges que es importante conocer. Uno puede tener una relación hombre o mujer a través del matrimonio de la ley civil, ley del matrimonio. Uno puede tener una relación con un hombre o una mujer del mismo sexo, distinto sexo, a través del acuerdo de unión civil. Y uno puede tener una relación con una persona con hijo en común como padre o madre de hijos de afiliación no matrimonial. No tengo un vínculo formal, pero tengo hijos en común. Esas tres realidades en el sistema previsional tienen una cobertura y activan un derecho en caso de fallecimiento del otro o la otra. ¿Ya? Ya, me ¿Quedó parece. más claro ahí? Sí, obvio. Muchas gracias. Encantado. Y, bueno, y decíamos acá que en este primer pilar contributivo tenemos también a los que somos independientes y que nos cotizan un porcentaje. En general, también los porcentajes son parecidos, pero por ejemplo, yo ya voy en el 16% de descuento por distintas razones tributarias, y vamos a tener un aumento hasta el año 2027, donde este porcentaje va a seguir subiendo en la medida que uno siga prestando servicios y emitiendo boletas. Y vamos a estar cubiertos por el seguro invalidez y sobrevivencia, con este descuento que también nos hacen de los ingresos que nosotros percibimos y a partir de las boletas que emitimos. Y eso se determina a través de impuestos internos como una manera de fijar las cotizaciones. Entonces, yo cuando sumo los ingresos que he tenido en un año, impuestos internos me pregunta si yo quiero cotizar de manera parcial o total. Y uno en general busca la conveniencia, porque si es de manera total, son más los aportes que hacen a la FP, al sistema de salud, a la mutual, a la ley sana, al seguro invalidez y sobrevivencia, y por lo tanto es menos la posibilidad que tengo de recuperar o retirar o la devolución famosa de impuestos. O uno determina una cotización y un pago parcial, y obviamente se va un mínimo a cubrir la FP, a cubrir el sistema de salud, la mutual, la ley de, de accidente del trabajo y el tema de la invalidez y sobrevivencia. Entonces, ahí hay una realidad donde los independientes se le está subiendo más rápido el porcentaje de cotización obligatoria, pero se le está cubriendo con todo lo que tiene que ver con los beneficios. José. Ah, sí, tenemos ahí a Pauli que está levantando su mano. Adelante. Eh, sí, mi pregunta es ¿por qué es esa diferencia con los independientes? ¿Por qué van subiendo el monto de la cotización a diferencia de los trabajadores dependientes que se mantienen en el 10%? A diferencia del independiente que, como comenta, em, mayor el porcentaje. ¿Por qué esa diferencia? Sí,
No sé si Eh, se entiende. yo creo que hay algunos fundamentos que son más históricos. Eh, los independientes desde hace poquito tiempo están obligados a cotizar, por lo tanto tienen un tiempo perdido, y quienes han desempeñado mucho tiempo su actividad como independiente no solamente tienen las lagunas que plantea la gente que trabaja con contrato, sino que tienen periodos en que han estado fuera del sistema. Por lo tanto, ya desde esa perspectiva, los fondos que han acumulado son menores, y por lo tanto se busca ganar tiempo y se busca maximizar en el tiempo que le queda a un independiente para completar la edad legal, un mayor capital. Entonces por ahí se incentiva un poquito más rápido el aumento de el porcentaje. Lo segundo es que son ingresos fluctuantes. Entonces, cuando yo tengo un ingreso más constante como dependiente, puedo fijar el 10% porque sé que todos los meses va a haber una cantidad del 10% que va a ingresar a mi fondo. Pero el honorario podemos tener vaca flaca y podemos tener meses en que no ingrese ingreso y que no haya emisión de boleta. Por lo tanto, el porcentaje al ser más alto en algunos meses, cuando hay mayores ingresos, el porcentaje es mayor y compensa los meses que no han habido descuentos por esa vía. Y lo tercero es que yo creo que tenemos menos cobertura, por esto que también he dicho yo, al declarar el impuesto a la renta, optamos por una cobertura parcial o total. Y la tendencia de los chilenos es tratar de obtener mayor devolución de impuestos, pagar menos, y las coberturas en general mayoritariamente se van a los mínimos. Entonces, en la medida que la cotización sea más alta, aseguramos un mayor ingreso y porcentaje un poquito más alto para tener mejores coberturas. Porque dicho sea de paso, y con esto de verdad que no quiero confundirlos, pero las pensiones se calculan sobre el promedio de cotizaciones de los últimos 10 años. Y la invalidez también se calcula sobre un promedio de cotizaciones, y el aporte adicional que uno pueda tener por invalidez y sobrevivencia también se calcula sobre esos parámetros. Por lo tanto, si esos parámetros son inestables desde el punto de vista de un ingreso independiente y estuvieran solo aparejados a un 10%, obviamente todos los beneficios por vejez, por invalidez o por sobrevivencia serían mucho más bajos. Y lo otro es que se quiere romper la cultura. Es tan válido trabajar de una manera independiente, honorario, como trabajar de manera dependiente. Pero no puede estar en desmedro de los independientes una situación de cobertura previsional por el solo hecho de tener que tener aparejado el 10%. Entonces, se busca poner un poco más de presión en los independientes para que sus cotizaciones le vayan permitiendo generar un monto un poco mayor. ¿Se entendió, Paulina, la explicación? Sí, sí, entendí. Gracias. ¿Quiere complementarlo con alguna otra pregunta? Bien. No, me surgió la idea de el caso de un trabajador dependiente de toda su vida y no sé, tiene 50 y se independizó. Ahí también comienza con un porcentaje bajo o igual va a ir subiendo. eh, Supongamos que el tiempo anterior que fue dependiente siempre fue, no tiene laguna, eh, eh, siempre cotizó, digamos. Y ahora se independizó y ahí, en ese caso, el porcentaje igual va a variar o debería mantenerse como cuando era dependiente. No, va a variar y se va a aparejar al porcentaje que está vigente en el año en el cual le corresponde cotizar como independiente. Y él se va a aparejar con todos los que somos independientes. Y eso de todas maneras lo va a llevar a cotizar más que ser independiente, que solamente hoy día por ley es el 10%. Pero no es que parta de 10 y empiece a subir, sino que inmediatamente entra en el porcentaje que la ley determinó para el año 2023 para el independiente que tiene que descontar de sus ingresos por la vía de la boleta honoraria. Y me voy a aprovechar de esta pregunta también porque una persona en el mismo ejemplo suyo podría seguir trabajando como dependiente
y podría complementariamente trabajar como independiente. Y ahí los porcentajes van a estar compartidos. Y va a aportar como dependiente y va a aportar como independiente. Entonces, no es que el abandonar una condición contractual lo lleve a dejar de cotizar. Si él mantiene una relación contractual como dependiente, va a seguir cotizando, y si mantiene una condición como independiente, va a seguir cotizando. Pero sería muy injusto que se le aplicara el 10% sobre lo cotizado como dependiente y un 16% por decir como independiente. Entonces ahí se compensan las cotizaciones, pero en ambos regímenes sigue cotizando. Ahí sí, Sí, ya, sí, porque ahora perdón, que lo pienso, claro, eh, hay una persona que trabaja como dependiente y hace asesoría y externa, digamos, y ahí emite boleta. Y ahí claro, también se hace el cálculo de la cotización. exactamente. Por eso que no es que tampoco uno pueda pensar voy a dejar de ser dependiente y me Mm, voy a pasar a ser independiente para dejar de cotizar. Ahora, claro. debe ser porque estoy congestionado, no me acuerdo bien de los guarismos, pero también mujeres y hombres mayores de 50 años a cierto año de base y hombres menores mayores de 55 años a cierto año de base están exentos de cotizar, independientes, pero no me puedo carrilear, así que ahí solamente puedo dejar sentado el punto de que también el independiente queda eximido de cotizar al cumplir cierta edad, siempre y cuando esto se haya dado desde cierto año, ¿ya? No sé por qué lo mencioné, pero es para ser un poco más específico, porque también hay personas que siguen trabajando como dependientes y después pasan a ser dependientes. Y si hay un caso que usted conoce de un independiente que ya ha cotizado y que es mayor y que no cotiza como independiente, es porque en algunos momentos la ley permite que se exima. Era solamente para tratar de ser un poco más riguroso en la explicación. Entonces, siguiendo con esta lógica del pilar contributivo obligatorio, vamos a constatar que el 10% se va a una FP. Y así como se va a una FP, también el empleador me va a descontar un porcentaje de este ingreso imponible que se va a ir como comisión a la FP. Y si ustedes están viendo el cuadro, se darán cuenta que las FP cobran distintos porcentajes de comisión. Y por lo tanto no da lo mismo en qué FP estar, ya sea por el valor de la comisión que me va a restar de mi fondo, o la rentabilidad que emite cada una de estas AFP, o los multifondos y los portafolios que tienen en los distintos mercados, los distintos instrumentos, tanto renta variable como renta fija. Por lo tanto, una variable de discriminación con respecto a la AFP puede ser perfectamente el valor de la comisión. Porque si mi torta de ingreso, de sueldo, de remuneración es 100, y a 100 le quitan 1,45 de porcentaje de comisión provida, no es lo mismo que le quiten el 0,58 de la FP modelo. Y más todavía, como todos los nuevos afiliados y afiliadas al sistema tienen que irse obligatoriamente los 2 primeros años a la FP adjudicataria, es decir, a la que se gana la licitación, tenemos ahora en pocos días más, a partir del próximo lunes, que entra en vigente una nueva FP, no nueva en el mercado, pero se ganó la última licitación, la FP 1, y significa que la comisión, tanto para los nuevos como para cualquiera que ingrese a esa FP, es del 0,49. Entonces, pongámonos en los extremos. No es lo mismo que una FP me cobre por mi remuneración un 0,49 mensual a que me cobre un 1,45. ¿Se entiende la idea, o no? Sí, sí se entiende. Y, eh, y en algún momento cuando uno pregunta en las encuestas cuáles son las variables por las cuales yo opto por una FP o por otra, créanme que mucha gente no menciona la comisión que le cobran, porque tampoco la sabemos. Puede que ustedes la sepan, pero en general cuando uno le pregunta a la gente,
a veces no saben ni siquiera en la FP que están, y menos la comisión, es como que es un cobro muy fantasma, como que en el fondo sé que me lo descuentan del sueldo, pero no sé cuánto es, y sé que se lo descuentan. Pero si yo tengo un FP que me cobra una comisión más baja, mi sueldo sube al tiro. Porque si a estos 100 yo le quito 1,45, la torta me queda más chica. Pero si a estos 100 que yo gano le quito 0,49, la torta me queda un poquito más grande. Y la torta es el ingreso, el sueldo, la remuneración. Por lo tanto, la variable de porcentaje de comisión que cobra una FP por otra no es indiferente, es bastante determinante. Aquí, José, ¿tú me puedes ayudar con leer el encabezado, la pregunta y la respuesta, por favor? Y por supuesto, Hernán. Bueno, ahí como señala, dice, soy una persona que trabaja con contrato, mi empleadora paga mis cotizaciones como corresponde, cosa que reviso frecuentemente en el sitio web de mi AFP. En la liquidación de mi remuneración encuentro que me descontaron 11,45% por ciento de mi remuneración, imponible, ¿cierto?, por concepto de AFP. ¿Cómo puede ser? Voy a reclamar en los medios de comunicación, de lo que se habla es de un 10%. Pregunta, ¿tiene sentido el reclamo? Ahí sale la respuesta, pero en el fondo está bueno abordarlo, digamos. ¿Estás silenciado, Hernán? Ah, era para toser tranquilo, perdona. Claro, ahí uno dice que lámina más básica, pero se da mucho. Yo trabajé muchos años en recursos humanos y no era poco común que la gente reclamara que cómo es posible si me descuentan un 10% y me aparece que me han sacado más plata. Y ahí está, ¿por qué? Porque aparte de otros porcentajes de otros derechos previsionales o sociales, es el 10% de cotización obligatoria más la comisión que cobra la FP. Por lo tanto, es determinante. Y mira, y aquí también quiero contar algo que puede que no, ustedes vean que no tiene ninguna relación, pero si tú te pensionas en la FP te va a pagar la pensión mensual y te va a seguir cobrando una comisión mensual. Y si tú te pensionas en una compañía de seguro, la compañía de seguro no cobra comisión mensual. Entonces, este ingreso que tiene la FP, no crean que es poca plata. Multiplicado por los millones de cotizantes y por los distintos niveles de ingreso que la gente tiene y por los cuales cotiza, se hace un bolsón de plata muy grande. Entonces, parece indiferente, pero ya vimos la dispersión que existe entre las comisiones más bajas y las más altas, y ahora les paso este dato adicional de que yo me puedo pensionar por la FP y me van a seguir cobrando la comisión mensual, que no sé si es muy justo porque solamente están administrando un pago, pero es parte del sistema y creo que son aquellas cosas que deben cambiar también en las futuras reformas. Ya, hagamos un alto porque para descongestionarme un poquitito y porque además hemos cumplido con la primera etapa de la clase, que era la clase número 2, y que después vamos a pasar a la clase número 3, siendo 25 para, 19:35. claro, unos 10 minutitos, Perfecto. me avisan. 19:45, avisamos un ratito antes. Muchas gracias. ¿Están los alumnos, no? ¿Siguen los alumnos? Ahí están. Ahí está. Ya, muchas gracias. Ya. Estamos aquí, profe. Entonces, ¿mm? ¿Estamos aquí, dice? Sí. Vamos que se puede. Gracias. Ya, entonces tenemos aquí esta mirada más de repaso para no perder ahí mucho tiempo en este sistema de pensiones, lo contributivo, lo voluntario y el aporte solidario. Y de la lámina esta que vimos en la clase anterior, hace un ratito, de lo contributivo obligatorio, nos saltamos a toda la explicación de lo obligatorio como dependiente, independiente, afiliado voluntario y cómo opera ese sistema de tal manera de ir formando ese fondo que nos permite después el día de mañana pensionarnos. Y
Vamos a hacer ahora una mirada en lo voluntario. Lo voy a pasar esto aquí un poquito más rápido, solo para irnos a los instrumentos. ¿Por qué? Porque uno cotiza de manera obligatoria el 10% y forma un pozo. Pero ese pozo sabemos que no es suficiente para la expectativa de pensión que uno quiere obtener. Por lo tanto, si uno quiere obtener una mejor pensión y obviamente aspirar a, por ejemplo, pensionarse antes, tiene que necesariamente aportar más capital. Y ese capital adicional no se logra subiendo la cotización obligatoria, porque siempre va a ser por ley un 10%. Por lo tanto, tenemos que contribuir con un capital voluntario. Yo tomo desde mi decisión personal cierta cantidad de ingreso que determino del sueldo, o porque recibo por otro emprendimiento, o porque recibí plata y subsidios de otros lados y la destino al ahorro. Y ese ahorro no es más que dejar de consumir algo hoy día para obtener un beneficio futuro por la vía de mejorar el monto de la pensión. Esta frase seguramente me han escuchado más de alguna vez, pero yo creo que siempre es importante repasarla y reforzarla, que es lo que yo ahorro y lo que yo cotizo durante los primeros 10 años, forma y conforma más del 40% de la pensión futura. Por lo tanto, no es menor que cuando estoy iniciándome en la vida laboral pueda generar cotización y pueda generar ahorro, porque va a tener una devuelta de mano muy importante. Es como que en el fondo el periodo sobre el cual esos fondos van a rentar es muy largo. Si yo parto trabajando a los 24 años y me pensiono a los 65, estamos hablando de 20 años. ¿Me perdí? No, 40 años. 25, 35, 45, 65, 40 años. Por lo tanto, es mucho el tiempo que voy a tener esa plata generando retorno y rentabilidad, que no es lo mismo que hacerlo al final del periodo. Por lo tanto, es bien importante que tengamos en cuenta que este ahorro previsional voluntario o este ahorro previsional voluntario colectivo son dos instrumentos que permiten, con beneficio tributario, generar una proporción del ingreso a través del ahorro que tiene además un buen dividendo. Me explico. Si yo miro el tema de la condición de el APB, que este ahorro previsional voluntario, que es complementario al obligatorio, puedo llegar a determinar que tengo dos opciones para poder ingresar estos APB o APBC, que es colectivo o individual, en dos regímenes, y lo puedo hacer en la FP, lo puedo hacer en una compañía de seguro, en una administradora de fondos, de inversión, de fondos mutuos, o cualquier institución que esté bajo el amparo de la Comisión del Mercado Financiero desde el punto de vista de su condición regulatoria. Y los beneficios tributarios tienen que ver que si yo, y esto lo voy a simplificar porque hay todo un capítulo de tributación con respecto a los APB, pero si yo soy un trabajador y una trabajadora y tengo ingresos menores al mínimo que uno requiere para empezar a tributar o a pagar impuestos, y estoy exento de impuestos, estoy como más abajo de un ingreso cercano a los 770.000 pesos, ahí me conviene el APB régimen A, porque significa que por cada 100 que yo ahorro, el Estado me devuelve o me regala, para ser más concreto, un 15% de lo ahorrado. Y eso tiene un tope de las 6 UTM anuales, que son, perdón, mensuales, que son como cerca de 380, 400.000 pesos. Entonces, yo si no tengo que pagar impuestos porque mis ingresos son menores a 770, hago una PB tipo A y tengo la bonificación del Estado. Pero ¿cómo opera esto? Yo pongo plata en el APBA y solo ese 15% adicional lo voy a recibir siempre y cuando ese APB lo destine a la pensión futura. Si lo quiero retirar, inmediatamente el Estado dice, no, un momentito,
usted tenía un beneficio tributario, tenía una bonificación del Estado, que solo opera si es que usted destina este ahorro a la pensión. Como no lo destino a la pensión, yo me reservo y me devuelve ese 15% que yo le había ya enterado en su cuenta obligatoria. Por lo tanto, tiene esa condicionalidad que lo obliga a destinar esa plata para la pensión. En cambio que el régimen B es una opción que uno disminuye la base tributable o imponible sobre la cual se calcula el impuesto a la renta, por lo tanto puedo tener incluso hasta mayor devolución, pero nuevamente tenemos el tema de que la APB está pensado fundamentalmente para aumentar el monto de la pensión, o en algunos casos uno puede pensar en anticiparse antes en la medida que tenga más APB. Pero si yo no destino el APB régimen B y lo quiero retirar, el sistema, téngalo donde lo tenga, si lo tengo en la FP, en un fondo de inversión, fondo mutuo o compañía de seguro, el sistema me va a retener un 15% de todo lo que retiro para provisionar el pago de impuestos por el hecho que ya me habían eximido de pagar impuestos. Entonces ahora, al no destinarlo a pensión, el Estado dice, yo a usted le perdoné una parte de su impuesto y no pagó ese impuesto, por lo tanto ahora que usted está destinando esta plata a otro fin, venga ese ingreso y yo cuando usted declare impuestos, si sus impuestos son menores, yo no le voy a devolver el 15% que le voy a retener porque me va a servir para pagar el monto de impuestos que usted tiene que cancelar. Aquí hay algo bien curioso que yo por lo menos creo que no es que lo haya aprendido, pero lo vi más masificado en la pandemia. Trabajadores, profesionales, ejecutivos que tenían APB y algunos APB bastante importantes en sus cuentas, tanto en AFP como fuera de la AFP, se dieron cuenta que se encontraron sin trabajo y tenían plata en la cuenta obligatoria de la AFP, pero que no se puede sacar. Tenían plata en el depósito convenido, que lo vamos a ver a continuación, que tampoco se pueden sacar, y habían hecho APB, ahorro previsional voluntario, y que no son del régimen A, porque en general estamos hablando de personas de más alto ingreso. Por lo tanto, todo eso APB eran del régimen B, pero no tenían trabajo, o habían sido despedidos, desvinculados por todos los problemas que vivimos durante el estallido y la pandemia. Por lo tanto, ya en el año tributario en que estaban medio desesperados, no tenían ingresos y no pagaban impuestos. O lo que pagaban por otros instrumentos financieros, otra realidad que tenían ellos como contribuyentes era menor. Por lo tanto, la tasa de impuestos no era tan alta. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esta tremenda vuelta que me estoy dando? Es que alguno de esos APB se constituyó como una suerte de seguro de cesantía. Entonces, yo he visto también como otras personas en estos tiempos se pensionan con los capitales obligatorios, destinan obligatoriamente también los depósitos convenidos que lo vamos a ver a continuación y no ingresan el APB a la pensión. Y se pensionan, se convierten en lo que se llama un dependiente exclusivo, viven solo de la pensión y la pensión menor a 700 es bastante habitual, dejan de pagar impuestos y en ese momento retiran el APB. El Estado igual retiene un 15% y al año tributario siguiente, cuando les corresponde hacer la declaración de renta, prácticamente el castigo de ese APB es muy bajo. Tiene solamente la tasa de castigo, pero ya no la tasa impositiva que le correspondía de acuerdo al tramo. Don José, usted que es economista me entendió, ¿no? ¿En No era serio? economista, pero claro, lo entendí. En el fondo, espero una tener menor ingreso para bajar la base imponible y ahí retirar el No es APB. tan duro. Claro, yo lo considero un economista, por eso le digo así. Claro, una Entonces, raya esa es la que está enseñando, sí, una papita, un la tips. papita. Pero lo que pasa es que si el sistema no enseña algo que es legal, yo lo encuentro súper injusto. Porque resulta que la gente estuvo desesperada en el estallido y en la pandemia y todos dijimos, pasándome a otro capítulo, que los fondos eran propiedad de las personas. Pero eso parecía un poquito letra muerta hasta que se empezó a impulsar el retiro de los 10%.
Y esto es algo... Ay, perdón. El profesor está que se muere. Entonces, esto es un mecanismo que de verdad generó una pequeña salida a personas que estaban en una condición bastante compleja desde el punto de vista de los ingresos y se aplicó, resultó y para algunas personas fueron la tabla de salvación. Pero no es el espíritu de la APB. El espíritu de la APB es complementar la cotización obligatoria para tener un fondo mayor y para que el monto de la pensión futura pueda en el fondo ser más que lo mínimo o más que lo que uno alcanza como pensión base o como pensión autofinanciada que se llama. Eso con respecto a los APB. Y con respecto a los APBC es lo mismo, pero de carácter colectivo. Es decir, yo estoy en una institución y esa institución suscribe con una institución del mundo financiero un contrato, un convenio, en que todos mis trabajadores van a aportar una cantidad de su sueldo y yo también voy a aportar otra cantidad y tengo en el fondo como empleador y como empleado beneficios tributarios. Por lo tanto, es ganar, ganar. Yo aporto, tú aportas, se aumentan los fondos y en definitiva yo también de una u otra manera como empleador lo que estoy haciendo es retener talento, retener trabajadores, darle continuidad a la función operativa, etcétera, etcétera, pero es un instrumento que se ocupa poco, pero existe. Y aquí podríamos también pasar voy a pasar mejor primero a los depósitos convenidos, que es lo que estuve hablando recién, que tiene que ver con otro instrumento de ahorro voluntario, pero que funciona de la siguiente manera. Yo tengo un cumplimiento de meta, tengo un bono de término de conflicto por una negociación colectiva, tengo un reparto de utilidades, tengo cualquier ingreso que sale un poco del sueldo mensual y que empiezan a ser como ingresos extraordinarios, y como estoy con una remuneración que es tributable, ese abono, esa meta o ese bono va a pagar el impuesto proporcional que corresponde. Pero si yo le digo a mi empleador que lo destine como un depósito convenido y que me lo mande a la FP o lo mande a otra institución autorizada y regulada por la Comisión de Mercado Financiero, ese ingreso deja de pagar impuestos. Y créanme que en el mundo de la minería o de empresas muy productivas, estamos hablando de bonos bastante millonarios. Y como esos sueldos son muy millonarios también, en general pagan el tope de la tabla. Por lo tanto, recibir un bono de varios millones sin pagar impuestos es bastante atractivo. Y al destinarlo a una institución autorizada, esa plata pierde liquidez, no la puedo retirar y está 100% destinada y obligatoriamente destinada a la pensión, porque el Estado dejó de recibir impuestos por el hecho de que yo la destiné a mi pensión. Por lo tanto, es un incentivo a juntar más recursos para efectos de poder mejorar la pensión de cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Y me había saltado este tema de la cuenta 2, que es la cuenta de ahorro voluntario, porque es como la más conocida por todos, en el sentido de que yo puedo aportar recursos a la FP en la cantidad que quiera, en el momento que quiera, variando la periodicidad, puede un mes sí, otro mes no, un mes más plata, otro mes más plata, un mes no puedo aportar nada, por lo tanto es muy variable este aporte de capital a la cuenta, y es 100% líquida. O sea, yo en cualquier minuto la puedo retirar y puedo retirar hasta 24 giros al año. Pero además tiene una gracia que si yo me estoy pensionando, la FP cuando me pensione por invalidez o por vejez, me va a preguntar si yo destino el APB y la cuenta 2 a pensión. Y yo opto por destinarlo o no destinarlo. A diferencia de la cuenta de capitalización individual obligatoria y de la cuenta de depósitos convenidos. Ambas cuentas, la obligatoria y depósitos convenidos,
sí o sí van al cálculo de la pensión. Pero el APB y la cuenta 2, yo lo determino. Por lo tanto, mucha gente ha ocupado esta cuenta 2 como un colchón, como un fondo para cubrir situaciones emergentes, un problema de salud, darse un gustito, a veces vacaciones, cambiar el auto, pintar la casa, pagar, ahorrar para pagar los estudios de los hijos, etcétera, etcétera. Y funciona de esa manera, por lo tanto yo determino en qué fondo lo pongo, qué rentabilidad obtiene y la puedo mover y la puedo sacar cuando estime conveniente. ¿Hay alguna preguntita por ahí, don José? Esto no me ha llegado nada. Si alguien tiene alguna, por supuesto que bienvenida, levantar la mano, escribirlo, para ahí salir de... Paulina Rojas tiene la mano levantada. Adelante. Expláyese, Paulina, todo lo que quiera. Tómese todo el tiempo del Eh, mundo. no tengo la duda con respecto a esa cuenta 2, porque es voluntaria igual que el APB, o, pero ¿cómo, o sea, cómo funciona en el fondo? ¿Cómo todas las personas que cotizan tienen esta cuenta 2? Eso no entiendo la figura de la cuenta 2. O sea, Sí, entiendo cómo funciona, que, que se pueden hacer retiros, pero eh, digamos cómo se activa, por decirlo de una manera más coloquial. perfecto. Entiendo perfectamente su pregunta. Existen 7 cuentas previsionales. Una de ellas es la cuenta de ahorro voluntario, llamada cuenta 2. Y está ahí para habilitarla cuando la persona la quiera crear y quiera depositar plata. Por lo tanto, al ser una de las 7 cuentas previsionales que la AFP activan y crean, es una chauchera, es una libreta, póngale la palabra que quiera, es un canal en el cual yo puedo aportar dinero y yo determino cuánto, si lo hago directamente por caja, si lo hago como transferencia o le digo a mi empleador que destine plata. Y por lo tanto, no tiene ninguna obligatoriedad, nadie me va a perseguir por poner o no poner plata, ni nadie me va a poner un mínimo, y yo puedo efectivamente cargar todos los recursos que estime conveniente ahí. Le puedo contar que hay algunas personas que retiraron el 10% y los más pillines lo pusieron en una PB. Sacaron plata con el 10% que no pagaba impuestos y lo metieron a la APB que tenía beneficio tributario. Discutible desde el punto de vista ético, porque terminaron recibiendo un beneficio del Estado con platas que eran de su sueldo y que no tenía un beneficio tributario y empezaron a tener beneficio tributario. Pero otras personas retiraron el 10% y lo metieron a la cuenta 2, porque la cuenta 2 es mi caja fuerte, mi colchón, mi libreta de ahorro, y yo la administro sin estar sujeto a ninguna obligatoriedad por parte del sistema. Y por eso que reforzaba la idea que es de tal alta liquidez que yo puedo sacar los montos que quiera de lo que tengo en esa cuenta 2, que es lo que yo aporté, recibir la utilidad y la rentabilidad de esa cuenta 2, y la FP no me va a poner límite ni me va a arrugar la nariz porque esa plata es mía. Y tanto es así que cuando me pensione, yo determino si esa plata la quiero poner para el trámite de pensión o no. Me alargué con la respuesta para que se entienda que es una decisión del afiliado y de la afiliada crearla, habilitarla y alimentarla. Y en cualquier momento se puede desalimentar quitando y retirando los fondos que yo mismo he ahorrado con los ingresos del sueldo o con cualquier otro ingreso que yo estime conveniente. No tiene beneficio tributario y no está obligado a destinarse a la pensión. ¿Le quedó más o menos claro, Paulina? Sí, ¿Y profesor. estas cuentas funcionan como una cuenta de ahorro, por ejemplo, de la cuenta 2? Claro, de hecho se llama cuenta de ahorro voluntario, una cuenta de ahorro, Ah, ya, perfecto. efectivamente. Y créanme que, bueno,
El tema de los fondos tiene sus variaciones, justamente ahora en septiembre todos los fondos menos el A bajaron y cayeron, pero si uno piensa en momentos en que el sistema ha estado con bastante buena bonanza, la cuenta 2 ha dado muy buenos dividendos. Entonces, por ejemplo, les voy a contar una pequeña infidencia para que nos salga de nosotros. Yo tengo cuenta 2 y tengo ahí algunos recursos. Y los tengo porque como independiente no tengo un ingreso permanentemente asegurado. Y como uno dice en tiempos de vacas flacas, ¿a qué le echa mano uno? Si no tengo ingresos, si no pude desarrollar mi actividad a lo que me dedico como asesor y relator previsional, no es culpa de nadie, pero uno tiene que seguir viviendo y tiene que seguir pagando cuentas y tiene que hacerse cargo de los hijos. Por lo tanto, de esa cuenta 2 yo obtengo los recursos cuando mis ingresos no me permiten solventar el gasto familiar. Y ustedes se preguntarán en qué fondo lo tengo. Y lo tengo en el fondo A, que es de alto riesgo, pero de más alta rentabilidad. Y así como perdí mucho, puedo decir que en este mes todos perdieron, menos yo, porque el fondo A ha tenido en el último tiempo una buena recuperación después de todo lo que ha perdido, pero que en definitiva me permite a mí tener ese colchón y sé que en un momento X puedo sacar un poquito para complementar lo que necesito o puedo sacar mucho si es que no tuve ningún ingreso en el mes. O Insisto sea, que esto no salga acá. la cuenta 2 uno elige a qué fondo se va. O sea, puedo ponerlo Claro, en el fondo E perfectamente y tenerlo como un depósito a plazo. si usted me apura un poquito más, seguramente estoy contando más cosas en mi vida privada por la congestión que tengo. Pero si usted me apura un poquito más, usted puede tener la cuenta 2 como cualquier cuenta de la FP, hasta en dos multifondos. Chao. En Wow. el A y en el B, en el A y en el E, en el C y en el D, 70% en el A y 30% en el C, 50 y 50. Entonces, una de las facultades que el sistema entrega es que yo puedo dividir los capitales de mis cuentas hasta en dos multifondos. Y eso Buenísimo. también es muy interesante saberlo, porque yo puedo poner una parte de mi capital de alto riesgo y presumo que la rentabilidad va a ser buena, pero si cae, puedo tener esa misma cuenta una proporción del capital en un fondo más conservador y que crece menos o que cae menos. Y si es así, voy jugando en una suerte como de aversión o menos aversión al riesgo, de acuerdo a mi Diversificación del propio perfil de riesgo. riesgo de cómo administrar esa plata. Ah, buenísima. Escuché. Perdón, dígame, Vicente. No le digo que es muy buena. No, no tenía idea de eso en realidad. Impresionante. Me acaba de hacer el día con su comentario. Quiere decir que vale la pena hacer esto y explicar esto. Porque mucha gente cree que solamente puede tener los fondos en un multifondo. Y existen 5 multifondos, el A, el B, el C, el D y el E. Y por lo tanto yo puedo repartir los huevos en distintas canastas. Y eso en determinados momentos da resultados. Y acuérdense que cualquier minuto no los puede cambiar también. E incluso es más, las estrategias van cambiando en la medida que uno es más joven y que después va aumentando en edad. Entonces, es más arriesgado seguramente al comienzo y menos arriesgado al final de la vida. A los asesores previsionales se nos tiene prohibido recomendar estos temas de fondos o de elección de fondos o del tipo de cambio de fondo. Pero es raro pensar que una persona joven se vaya al fondo E cuando está partiendo y cuando tiene un tremendo periodo para el cual ahorrar y un tremendo periodo en el cual soportar y superar las crisis. Por lo tanto, puede ser extraño que gente joven esté en fondos muy conservadores. Pero si uno se acerca a la edad de pensionarse, ya no sé si quiere arriesgar los fondos que acumuló durante toda la vida. Entonces trata de llevarlo a fondos más conservadores, donde por último, si hay pérdida, las pérdidas sean menores. Ahora se da esta disyuntiva que fondos conservadores en este mes de septiembre perdieron más que los fondos más arriesgados que incluso ganaron. Pero eso tiene que ver en un ámbito que no me gusta meterme mucho, pero las tasas de interés, los mercados, las rentas variables, las rentas fijas y los bonos del Estado
y todas esas materias que son propias de los economistas, pero que yo respeto mucho, pero me da nervio comentarlas porque uno, no estoy autorizado para hacerlo por ley, y dos, son decisiones muy personales que cada uno toma de acuerdo a su propio perfil de riesgo. José, ¿cómo estoy ahí? ¿Me defendí más o menos? Perfecto. Sí, no, Era súper por... bien. Ya, ¿Se puede hacer una acotación solamente para, por favor. ya que les interesó el tema de la cuenta 2? Es muy parecido a los fondos que te ofrecen los bancos. No sé si les ha pasado que de repente, no sé, el banco te ofrece un bono, el Santander o qué sé yo, cualquier banco, pero la gracia de la cuenta 2 es que son los mismos fondos que ocupan, digamos, para ahorro previsional, ¿cierto? Pero aquí lo haces para un ahorro tuyo, digamos, y es bastante barato. La otra vez tú me comentabas que esto, como corre por otra banda, digamos, es distinto al ahorro que hacemos para nuestra pensión, tiene un costo de mantención. Y ahora lo estaba buscando, va entre 0,69% hasta 1,29% el más caro. Y para que ustedes hagan una idea, un fondo de inversión, digamos, de banco, te puede costar 5% digamos, la mantención, estos sobresaldos al año, digamos. O sea, entre 5%, por ejemplo, y el otro que cuesta 0,69% al año, no hay donde perderse. O sea, es bien conveniente en ese sentido. Y Eso más quería, todavía cuando, sí, muy buena José, y más todavía cuando la salida de ese fondo no tiene barrera, no Sí, tiene barrera de entrada ni de eso salida. mismo iba a acotar, que como había dicho que no tenía barrera, impresionante. ¿Ok? Entonces, vale la pena como destinar un poco más de la clase a este pilar voluntario, porque efectivamente esos instrumentos son interesantes. Imagínense las personas que tienen alto ingreso y que destinan una parte de esos ingresos extraordinarios a depósitos convenidos. Yo he estado con clientes que tienen aportes tremendos de 10, 15 millones, cero impuestos. Y 10, 15 millones en el tope de la tabla, por Dios que es plata, que como contribuyente uno tiene el derecho a pagar. Yo no digo que evadan, ni mucho menos, pero si yo quiero tener una pensión mejor y vivo con un buen sueldo, pero además recibo estos bonos millonarios, prefiero sacrificarlo para no gastarlo, porque con el sueldo vivo bien y lo destino a mi pensión, mejoro el monto de la pensión futura y pago cero impuestos. Entonces, son instrumentos interesantes y que no se explota mucho el conocimiento de ellos, como para que la gente los pueda tener de libre dominio y que los pueda usar indistintamente de su realidad personal. Así que bien por haber tocado este tema y gracias a, creo que Paulina, ahí como despertó este tema y lo pudimos explotar un poquito más. Y en el último pilar, que este no contributivo estatal o lo que se llamaba antes el pilar solidario, busca superar un poco los niveles de pobreza y tratar de revertir esta situación de pensiones base más bajas o derechamente no tener derecho a ninguna pensión. Y aquí hay como tres tipos de instrumentos, desde la pensión básica solidaria, que es la que tal vez todos habíamos escuchado, y el aporte provisional solidario de vejez. Esos se eliminaron y se reemplazó por la famosa PGU, que la vamos a ver ahora. Y está también la pensión básica solidaria de invalidez y el aporte previsional solidario de invalidez, que quedaron y por lo tanto tienen, para aquellas personas que cumplan ciertos requisitos, tiene una realidad de ingreso adicional por el hecho de no tener mayor aportación. Las pensiones básicas solidarias en general estaban destinadas a personas del 60% más vulnerables y hoy día subieron al 80 y al 90% de personas más vulnerables en el caso de la pensión básica solidaria de invalidez y 90% de vulnerabilidad en el caso de la pensión garantizada universal. Y ahora los vamos a ver con mayor detalle. Entonces, la pensión básica solidaria de invalidez, como requisito, ustedes lo ven, pero lo voy a tocar así como las mismas viñetas que están ahí, es para aquellas personas, hombres o mujeres, entre 18 y 65 años. No deben tener derecho a pensión. Tienen que estar declarados inválidos por la comisión médica,
tienen que haber vivido en Chile al menos los últimos 5 años de los últimos 6 en que pidieron la solicitud de pensión de invalidez, y tienen que pertenecer al 80% más pobre de la población chilena, lo que se determina a través del registro social de hogares, que uno autentifica o pide la certificación en el municipio, en las ventanillas de Chile Atiende o en el Ministerio de Desarrollo Social. Y esta es la pensión básica solidaria de invalidez que está en ese circulito azul. Y si pensamos que esa pensión básica solidaria de invalidez es más baja que el monto de la PGU, que la PGU hoy día son 206.173 pesos, el Estado dice, perfecto, sigue usted siendo entre 18 y 64 años, sigue estando declarado por invalidez por la comisión médica, no imponen DIPREC y CAPREDENA, que son las cajas de las Fuerzas Armadas y de Orden, de Carabineros, mantiene la residencia en Chile los últimos 5 años y pertenece al 80% de la población más vulnerable, por lo tanto yo le doy un monto mayor. Como su pensión básica solidaria e invalidez es menor a la PGU, yo le complemento ese monto para que suba y de esa manera no caiga en niveles de pobreza muy agudos y pueda efectivamente echarle un poquito más de apoyo a lo que es el gasto personal y familiar. Por lo tanto, el Estado se pone con estas platas del presupuesto de la nación para apoyar a aquellas personas que fueron declaradas inválidas, que no tienen derecho a pensión o que la pensión es muy baja. Y los apoya a todos aquellos que estén entre 18 y 65 años. Pueden haber dudas de esto, pero en una lámina de resumen, creo que esto explica muy bien cómo el pilar solidario que financia el Estado apoya a estas personas que tienen estos grados de invalidez. ¿Alguien le queda alguna duda de este tipo? No, por lo menos a mí. Gracias, Vicente. Vámonos a la PGU y con esto hacemos el último esfuerzo de garganta, porque después, gracias a Dios, José me va a apoyar con 6 casos de cómo vamos a entender en qué caso aplica o no aplica la PGU, y eso le pedí en las clases de hoy día que me ayude con esa parte de la clase. Entonces, esta es la última materia que me interesa mucho que podamos entender, porque hoy día la PGU es un instrumento conocido, diría yo, aplica desde el año pasado y viene a cubrir a todas aquellas personas que hayan cumplido los 65 años, que no integren un grupo familiar del 10% de mayor ingreso de la población chilena, o contrario censo, que sean del 90% de los hogares más vulnerables, que residan en Chile o hayan residido en Chile al menos 20 años, desde los 20 años de edad, y al menos 4 años de los últimos 5 años antes de pedir la solicitud de pensión garantizada universal. O sea, si yo la pedí hoy día, el Estado va a revisar 5 años para atrás, y de esos 5 años para atrás, al menos tengo que haber vivido 4. Y va a revisar si es que de los 20 años de edad, yo al menos he vivido 20 en Chile. Esto por las preguntas que han surgido de otros alumnos de otros cursos que estamos haciendo, aplica para chilenos y extranjeros. Y aplica también para aquellas personas que tengan una pensión base menor a 702.000 pesos. Y aplica una PGU proporcional a las personas que tengan una pensión base entre 702 y 1.114.000. Por lo tanto, es de verdad un importante apoyo hoy día, no solamente para gente de pobreza. Yo tengo muchas personas que me ha tocado asesorar y acompañar en los trámites previsionales, profesionales con estabilidad laboral, con pocas lagunas, pero que obtener una pensión de 702.000 pesos implica por lo menos tener un capital acumulado de unos 150 millones en la AFP. Por lo tanto, no cualquiera logra tener un capital de 150 millones con
el fruto de su trabajo de toda la vida. Y hay personas profesionales, formado una familia, con niveles y estándar de vida de clase media, que están recibiendo su pensión base más la PGU. Por lo tanto, es bastante deseable que esta PGU ojalá le haga honor a su apellido y sea universal para todo el mundo, y no solamente para el 90% más pobre de la población. Dicho eso y explicado este tema de la PGU, vamos a... Esta es una lámina que solo hace una distinción entre la gente de los otros sistemas, ¿eh? Porque el sistema de FP, que se llama Sistema de Capitalización Individual, todos los que están ahí y son mayores de 65 años, tienen el criterio de residencia y tienen el criterio de vulnerabilidad, les correspondería la PGU. Pero la PGU no le corresponde a las personas que están pensionados en Capreden y DIPRECA, que tienen leyes propias, se regulan por sus normas, tienen un aporte fiscal importante y aplica para la gente de las Fuerzas Armadas y Carabineros otros sistemas, por lo tanto ellos no acceden a la PGU. En cambio que las personas que se quedaron en el sistema antiguo, que no se cambiaron a la FP y que están en el llamado conocido sistema de reparto, si tienen los requisitos cumplidos, pueden acceder a la PGU. ¿Ya? Esta es una lámina como aclaratoria, un poco que la preparamos a partir de la inquietud que muchos alumnos y alumnas habían tenido. Entonces, aquí tenemos 6 abuelitas que tienen las grandes preguntas de su vida. ¿Me corresponderá a mí la PGU o no me corresponderá? Y si corresponde, ¿me corresponde todo o una parte de la PGU? Le vamos a pedir a José que haga de abuelita y pueda leer estos casos, y les vamos a pedir a ustedes que se vayan matriculando con las respuestas, y yo aclaro un poco, si es necesario, por qué esa respuesta puede estar correcta o incorrecta. Sálveme, José, por favor. Sí, no hay ningún problema, para eso estamos. Gracias. Bueno, aquí la idea es ver el caso y que ustedes puedan responder ya sea a viva voz o a través del chat. Y bueno, el primer caso que tenemos dice, su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población, ¿ya? Y cumple con los requisitos de residencia en el país, ¿cierto? Y finalmente tiene 62 años. Entonces, la primera pregunta sería, ¿la abuelita recibe algún beneficio de PGU? Y la pregunta número 2, si es así, ¿la recibe completa o incompleta? Ahí vayan respondiendo por el chat o a viva voz como a ustedes les parezca más cómodo. ¿Qué les parece a ustedes? Da lo mismo si se equivocan. ¿Recibe o no recibe PGU esta señora? ¿Qué es lo que es mejor, José? Lo del chat me gustó, porque todos responden así como más rápido antes que alguien se anime y abra el micrófono y todo eso. ¿Qué crees tú que sería lo mejor? Ah, lo que le acomode a ellos. Si alguien quiere intervenir, igual también es bueno Me parece. esto Ah, tienes toda la razón. Ya, que pueda, digamos, hablar, expresarse me parece. y si surge alguna pregunta. Entonces, ¿qué respuesta tenemos con respecto a este primer caso? Tenemos una pregunta, Paulina Roja, adelante. Eh, lo que pasa es que tengo la duda respecto a la edad. No sé si hay un requisito respecto a la edad. No recuerdo eh, sobre si era beneficiario o no. No sé si es de cierta edad para adelante. No recuerdo. Por O eso sea, tengo la ya, duda. Por hagamos lo ejemplo, si siguiente. Entonces, fuera... entonces, mm, perdón, es que solamente para interrumpirla. Entonces, tiene la duda, por lo mm, tanto, no está en condición de responderlo. Mm. claro. Le vamos a aclarar la duda, pero quien esté en condición de responder, que responda y no la vamos a dejar con la duda, Paulina, tranquila. Si ya nos han respondido por el chat, dicen que no lo recibe por la edad. Claro, Exactamente porque la si duda bien que es tenía Paulina. cierto, si bien es cierto, no es del 10% más rico de la población, tiene el requisito residencia. Paulina, para recibir la PGU, tiene que tener más de 65 años. Y, y Álvaro dice que espere 3 años más. Paciencia. Está bueno, Álvaro, de verdad. No le queda nada, que espere nomás. Ya. Vamos con la abuelita número 2. Perfecto. El caso número 2 dice,
Y la abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población, cumple con los requisitos también de residencia, tiene 67 años y tiene una pensión base de 455.000 pesos. ¿Recibe beneficio de PGU? Y si es así, ¿la recibe completa o incompleta? ¿Qué dicen por el chat? ¿Qué dicen ahí? Si alguno quiere también hablar, ¿Qué dice comenten. el público? Como decía don Francisco. Si la recibe y no la recibe completa, se supone que tiene que llegar a cierto monto, que no lo recuerdo, pero está como alrededor de los 700.000, ¿no? O sea, Es que no me tiene acuerdo la cuánto edad. era el monto de la PGU, Sí. esa es la verdad. Sí, Principio Vicente, está bien, bien, sí la pero recibe. tiene la edad, por lo tanto, tiene la residencia y no es del 10% más rico, por lo tanto, sí la recibe. ¿Y cuánto recibe la PGU? ¿Toda o una parte? ¿Alguien más contesta, José, o no? A ver, La recibe dice que la recibe completa, completa. Por Wow. aquí. Sí, porque porque el su ingreso es ingreso... menor a 700.000. Ah, perfecto, ya, ok, tú estás leyendo ya. La recibe completa porque tiene más de 65 años, cumple los requisitos de residencia y es del 90% más pobre, pero además su pensión base es menor a 702.000 y al ser menor a 702.000 la recibe en un 100%. ¿Ahí, Vicente, quedó más claro? Sí, sí, sí. ¿Está convencido o no? Sí, 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 estoy convencido. Ya, Fue un error de ok, interpretación nomás. ya, ok. Bien, Caso número 3. vamos, entonces dice, su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población, pero ha vivido con su tío en Colombia durante los últimos 8 años. Llega a Chile y se entera que existe la PGU. Tiene 83 años y no tiene pensión. ¿Ella recibiría algún beneficio de PGU? Y si es así, ¿la recibe completa o la recibe incompleta? ¿Qué piensa la gente? Yo creo que no, porque no cumple el requisito de la residencia, pues. Perfecto. Está acercándose con un poco más de timidez, Paulina, ¿eh? Pero correcta la respuesta. Tiene los años, no tiene pensión, no es del 10% más rico de la población, pero frente al requisito de haber vivido al menos 4 años de los últimos 5 años de haber pedido la PGU, no lo cumple. Y esto no quiero confundir que el tío es de Colombia, Venezuela, de Perú, de donde sea. Ella puede ser incluso extranjera y puede haber vivido en Chile más de 20 años y más de 4 años los últimos 5, no ser del 10% más rico de la población y tener 65 años y le correspondería. El problema es que esta abuelita se fue a vivir con el tío a Colombia y cuando llegó ya no lo tenía. ¿Qué tendría que hacer esta abuelita? Vivir en Chile al menos 4 años en los próximos 5 una vez que haya llegado a Chile. Ahí Caso solicita número 4. el derecho y lo recibe. El caso 4 dice, su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población y cumple con los requisitos de residencia. Tiene 71 años y una pensión base de 1.356.000. Entonces, ella tiene derecho a la PGU y si es así, completa o incompleta. No, porque la pensión de ella es más superior a los 700.000. Y si fuera de 800.000, tampoco. Tampoco, Y si fuera de 1.000.000, tampoco. ahí hay una corrección, Vicente. ¿Alguien quiere ayudarle? Perdón, ¿quién escribió eso? ¿No fue Vicente? ¿Cuál también escribió? Claro, ahí hay Bueno, una pequeña sí. confusión, porque no la recibe porque su pensión base es mayor a 1.114.000.
y basta que esté entre 1.114.000 y 702.000 y recibe una PGU proporcional. Sí. Es como una banda, digamos, entre Es 700 y un rango, 1.114. Si uno es está un por debajo rango. de eso, la recibe completa, pero si uno está por encima, no recibe nada. Y si uno está entre medio, recibe parcial. Exactamente. Es Caso número enredado, 5. pero es así. Son 39 casos, no se preocupen, ya estamos terminando. Caso 5, entonces. Ya con lo anterior, que esto debería estar más clarito. Dice, tu abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población y cumple con los requisitos de residencia. Ella tiene 69 años y una pensión base de 999.000 pesos. Ella tiene derecho a recibir beneficios de PGU, y sea así completa o incompleta. Ahí sí tiene derecho, pues. Y sería incompleto. Perfecto. El chat Mira, igual y están todos responden. escribiendo lo mismo. Sí. Claro, ¿Entendió? fantástico. Ya. Último caso. Ah, ya. Dice, su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población y cumple con los requisitos de residencia. Ella tiene 81 años, es viuda y recibe una pensión de sobrevivencia de Capredena. Entonces, ella tiene derecho a PGU y sea así completa o incompleta. Ahí nos están respondiendo que no la recibe porque tiene la pensión de Capredena. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Hemos terminado en la hora casi exacta, pero hay algo que no se me puede olvidar, que es una papita y que es un tips y que hay algo importante. Eh, y voy a hacer la pregunta para que la contestes por el chat. Yo tengo que cumplir los 65 años y tengo que estar pensionado para recibir la PGU, o es independiente si estoy pensionado o no. Esa es la pregunta. Si teniendo los 65 años es obligatorio que esté pensionado, o puedo no estar pensionado teniendo los 65 años y puedo recibirla. Debe estar pensionado, dice Alexi. Conteste el resto para poder darles la respuesta. Con que hayan 4 respuestas, les doy, con que haya 4 opiniones, les doy la respuesta definitiva. Alexi dice debe estar pensionado. Debe estar Debe estar pensionado. pensionado. 2. Faltan 2. En el fondo, si alguno no escuchó, lo que Hernán pregunta es si para recibir la PGU debe estar pensionado, haber hecho el trámite de pensión, ¿cierto? O bien no haberlo hecho. Si eso influye en el derecho de la PGU o no. Ya, Ahí ahí hay tenemos ya como 4 5 respuestas. respuestas y todos dicen que debe estar pensionado. Por lo tanto, la respuesta es incompleta, inexacta, errónea. ¿Por qué? Porque basta que el hombre o la mujer cumpla los 65 años y puede estar trabajando y no puede tener ninguna intención de pensionarse y también recibe la PGU. Por lo tanto, aprendan esta papita, este tips, este consejo de que lo reciben hombres y mujeres que cumplen los 65 años, estén pensionados o no, sean chilenos o extranjeros, no estén en DIPRECA, hayan vivido 20 años en el país desde los 20 años en adelante, o 4 años de los últimos 5, no sean del 10% más rico de la población y no tengan un ingreso base mayor a 1.114.000 o mayor a 702, reciben la proporción. Y si tienen un ingreso base menor a 702, recibirían, frente al cumplimiento de los otros requisitos, el 100% de la PGU. Estimadísimos, me siento muy contento con haber terminado esta clase, primero por haberla terminado. Con Caroline, que nos hace nuestra intérprete de señas, estamos los dos absolutamente contripados, congestionados y resfriados,
pero misión cumplida. Así que gracias, Caroline. Y además me encantó la participación, grupito más pequeñito, lo hicimos de una manera un poco más relajada. Así que muchas gracias y si alguien tiene una pregunta, por favor, totalmente disponible. Pero por mi lado la materia está cumplida. Así que si hay alguna inquietud, una pregunta, este es el momento y con eso cerramos. Profe, yo tengo una pregunta. Alexis, dígame. Si una persona con 150 millones que tienen en los fondos a los 65 años, ¿cuánto ¿Mm? puede variar el monto año tras año al atrasar la edad de jubilación? Uf, si él en el fondo atrasa la edad de jubilación, mire que es complicada la pregunta. Va a depender si sigue cotizando o no. Va a depender de la rentabilidad de los fondos. Va a depender de la tasa de interés técnica que esté fijada en el mes que él se va a pensionar. Va a depender del cambio en la expectativa de vida, de la modificación de las tablas de mortalidad, del valor cuota y del valor de la UF. ¿Cómo le quedó el ojo? Son bastante variables. Claro, pues, son muchas variables para el cálculo. Entonces no es tan fácil decir yo espero más y me pensiono con una pensión mayor. De hecho, en la reforma de pensiones se está buscando aumentar en 0,1 UF la pensión, especialmente para aquellas mujeres que coticen un año más de vida. Pero eso no sé si tiene alguna factibilidad técnica o política, pero es muy complicado. Entonces, es difícil que uno se plantee al final de la vida laboral o del ciclo de vida activo el querer aumentar los fondos para que aumente la pensión. Como que a esa altura los dados ya están echados y es difícil que se mueva el monto de la pensión, salvo que inyectemos bastante más plata. Así que hay que tratar de conformarla antes. ¿Puedo hacer una acotación? Sí, por favor. Dado que el cálculo tiene tantas variables y así al ojo no se puede saber, yo les recomendaría, si tiene ese caso personal, que ocupen los simuladores que de repente tienen la AFP, pero más que todo el que tiene la Superintendencia de Pensiones, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? Porque ahí te consultan todo ese tipo de cosas. Monto ahorrado, digamos, si tú sigues cotizando o no, todas esas cosas. Tú puedes meter todas estas variables y ahí cachar si realmente conviene seguir, bueno, de que va a subir, va a subir. Pero ahí Ahora, dependiendo de las expectativas que cada uno tenga, ahí tú puedes tomar una decisión. sí, esa opinión de José es muy cierta, pero también hay mucho más tecnicismo. Acuérdense que estas son clases que uno trata de hacerlas con pera y con manzana, en un lenguaje más simple, pero hay un tema que se llama el CNU, capital necesario unitario. Y ese capital necesario unitario se calcula. Y uno, bueno, uno como experto en la materia se mete en todos esos guarismos y usa un software especial que tiene todos los parámetros actualizados. Y ese CNU a mí me permite ver cuántas unidades de pensión yo quiero aumentar y cuánta plata requiero inyectar. Pero los simuladores te van acercando en términos generales a un número o a una expectativa de pensión, pero son muchas las variables. Por eso que la primera respuesta de Alexis parecía un poco bruta, pero era para que se dieran cuenta de que no todo lo que brilla oro y este tema tiene sus complejidades y tiene sus lenguajes de chino mandarín también. ¿Estamos? Muchas gracias por Caroline, la por respuesta, favor. profe. Igual manera me ayudó para comprender que esto no es tan simple y para poder seguir investigando más de este caso, para hacerlo Fantástico. Ya. más específico. Sí, nos quedan más clases, así que junten preguntas, dudas, casos, y los vamos a ir resolviendo, como vamos a ir también pasando las materias que este proyecto nos exige. Pero creo que vamos por buen camino. Este grupo me gusta, es inquieto, participativo, y sé que están bien atentos, así que vale la pena cumplir con lo que nos obligamos a cumplir y ahora a descansar. Hoy día hemos hecho 3 clases, así que estamos el equipo un poquito cansados, pero yo creo que contento. Yo por lo menos muy contento. Así es. Así Así que es. gracias, pues, estimados alumnos y alumnas. Caroline, muchas gracias. Javier, José y a todos los que han hecho posible este espacio de formación.
Que estén muy bien. Que Gracias, estén muy profe. bien. Que tengan. Un Gracias. abrazo. Saludos a todos. Gracias, vale. Chao, que Paulina, estén gracias. bien. Chao, chao. Gracias. Descansen. Chao, Adiós. hasta luego. Luego. Adiós. Chao, me despido. Chao, Caroline, Caroline, que estés muy gracias. bien. Recupérate, cuídate mucho. Harto Gracias. Chao, líquido. prima, mejórese, mejórese. Nos vemos mañana. Sí, de todas maneras. No me lo recuerdes. Ya, voy a descansar. Sí. Terminó en lo alto, profe. Muy bien. Oye, Contento. Estamos sí, grabando, eso sí, tenemos que cortarla. cortemos. Pero está bien, por todas las felicitaciones.